Me llamo Leonardo. La intención de este nuevo canal es ir reseñando textos de diferentes disciplinas, especialmente del área económica, el área educativa y de pronto psicológica. La idea principalmente es ofrecer una perspectiva amplia del libro, no en profundidad, sino amplia para que tú te puedas ir señalando si te apetece o no leer este texto, si te conviene o no leerlo. En ese sentido, van a haber citas del libro, pero van a ser bastante generales y tampoco es, insisto, no es la idea hacer un spoiler del libro, sino más bien orientarte y saber en qué consiste a grandes rasgos. Y así tú puedas sacar tus propias conclusiones. Es por eso que vamos a reseñar el texto Bufetología de Mary Buffett y David Clark. Estas dos personas son específicamente del círculo cercano de Warren Buffett, en el cual prontamente vamos a profundizar. Y yo he titulado esta reseña Una lectura cercana para el inversor novato. En particular, te presento lo que son los contenidos. En primer lugar, una ficha técnica que consiste en aspectos generales del libro para que podamos comprenderlo de manera global. En segundo y en tercer lugar, tenemos lo que es la bufetología básica y avanzada, porque el libro se divide en esas dos partes en las cuales vamos a profundizar. Y cuarto, temáticas adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente temáticas o información extra que te pueda ayudar a ti a comprender mejor el libro o vincularlo con otros textos. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones básicamente son una síntesis del texto para que tú lo puedas llegar a valorar si te sirve o no. Dicho eso, empezamos con la ficha técnica y es un libro relativamente nuevo, del 2023 publicado. Esencialmente enseña, explica cómo invierte Warren Buffett. Este viejito que ustedes ven ahí es bastante icónico en el mundo de las inversiones o en el mundo de la economía porque ha tenido grandes rentabilidades o ganancias mediante las inversiones. Yo he tipificado este texto como que tiene un lenguaje cercano y progresivamente técnico. ¿Por qué cercano? Lo vamos a ir viendo posteriormente, pero es un lenguaje que la mayoría de las personas lo puede entender bastante cotidiano. Y por otra parte es progresivamente técnico porque conforme va avanzando el texto se complejiza. Bajo esta línea es que tenemos la estructura. Sabemos que se divide en dos partes. Bufetología básica, basada en aspectos cualitativos, es decir, relativos desde la subjetividad. Por ejemplo, uno podría pensar que una empresa es barata y otro podría pensar que, o más bien una acción es barata u otra es cara. Y eso es relativo, es subjetivo. Depende de cada persona ir valorando eso. Y la bufetología avanzada, aspectos cuantitativos que tiene que ver con lo cuantificable, es decir, en términos matemáticos, lo que se puede cuantificar, numerar, etcétera. Fórmulas matemáticas de pronto. Cabe señalar que este texto es ideal para el inversor a mediano y largo plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos estamos refiriendo a más de 12 meses, ¿ya? No es un libro específicamente de trading o de inversión de corto plazo, ¿ya? Aunque de todas maneras se puede ir leyendo con otros fines y de todas maneras puede servir. Dicho eso, tenemos la primera parte que es bufetología básica, que son los aspectos cualitativos, como ya decíamos, aspectos relativos, desde la apreciación personal. ¿Y a qué nos lleva esto? Tenemos distintos conceptos básicos como lo es el lenguaje cercano en relación a perspectiva empresarial, tasa de rentabilidad, precio de las acciones, empresas, acciones, obligaciones, etcétera. ¿Por qué pongo estos conceptos? Porque como tú puedes ver en la definiciones, que hay una cita acá, el capital de las acciones se define como. Tú vas a poder ver en este texto que todos los conceptos que te estoy nombrando a la izquierda y otros más se van definiendo y no solamente se van definiendo, sino que te van dando ejemplos cotidianos. Si seguimos la cita, dice, es como la propiedad de tu casa. Imaginemos, por ejemplo, que compraste una casa para alquilarla, etcétera. Cuando vemos esta cita, es que comprendemos que el texto, o la mayoría del texto, va a estar estructurado de esta manera. Va a darte una definición de un texto, de un concepto, te va a explicar la relevancia del mismo y te va a dar ejemplos cercanos, ojalá cotidianos, y en ese sentido, por eso tiene un lenguaje cercano y lo puede ir leyendo cualquier persona. Además, yo te podría decir que en estas partes, lo más importante es las empresas excelentes y commodities. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Que
la autora Mary Buffett va a ir explicando en qué consisten este tipo de empresas y cómo ir identificándolas, ¿ya? Ejemplo de empresa excelente, Coca-Cola, no hay de otra. Te va explicando por qué esas empresas son excelentes y por qué vale la pena invertir y cómo identificarlas. Versus las empresas commodities, que son algo bastante diferente y quizá no lo contrario, pero son empresas que no son excelentes, que son más bien de pronto mediocres, por así decirlo. ¿Ya? Ahí estamos hablando de empresas que son muy comunes, que no son únicas, que no son especiales, ¿ya? Pero de todas maneras, en estos dos tipos de empresas, el texto va profundizando y va definiéndolas. Por otra parte, tenemos lo que es la bufetología avanzada, aspectos cuantitativos. Como ya dijimos, tiene que ver con términos matemáticos más bien cuantificables. Y es por esa razón que cuando tú ves el lenguaje técnico acá, asociado a conceptos básicos, vas a ver fórmulas o conceptos como la predicción de beneficios, tasa de rentabilidad inicial, tasa de crecimiento de los beneficios por acción y valor futuro de una acción. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo podemos ver en la cita, te va a ir explicando en qué consiste cada uno de estos conceptos, además de alguna fórmula matemática que te pueda servir para poder ir determinando esto. ¿Y por qué es relevante esto? Porque a fin de cuentas te puede enseñar cómo calcular el valor futuro de una acción. Sobre todo si tú estás proyectándote a largo plazo y poder decir, yo voy a poder ganar este dinero a largo plazo. Entonces, como podemos ver también en la cita, sigue siendo, en este apartado o en esta parte del libro, también sigue siendo bien cercano. Pero acá se complejiza más el lenguaje, por eso le he puesto lenguaje técnico. Se espera que conforme tú hayas comprendido la mayoría de los conceptos básicos de la bufetología básica, ya puedas comprender con mayor frecuencia las partes de esta bufetología avanzada. ¿Ya? Dicho eso, llegamos al punto de las temáticas adicionales, ¿ya? No es menos relevante porque te va a dar una apreciación general de qué te puedes esperar en el libro. Primero convengamos que comienza con intertextualidad. ¿A qué queremos llegar con esto? El texto habla de otros libros de finanzas, ¿ya? Por ejemplo, El inversor inteligente de Benjamin Graham. En este sentido, tú lo puedes ir anclando con otros textos, ¿ya? No es el único autor que aparece y va desafiando ciertas teorías y adhiriendo a otras, ¿ya? Es un texto muy entretenido para poder hacer una discusión bibliográfica de pronto con otros textos. Por otra parte, estrategias. ¿Y a qué queremos llegar con esto? Te va a dar un repertorio de estrategias de pronto que te sirven para poder invertir, evidentemente a largo plazo, mediano plazo, ¿ya? Psicología. También el autor trabaja un poquito la psicología del inversor a largo plazo. Y es por eso que me tomé la libertad de poner esta cita. A corto plazo el mercado es maniático, maníaco, depresivo, con humor irracionales que llevan los precios de las acciones desde las nubes hasta grandes depresiones y viceversa. Es este comportamiento maníaco o depresivo del mercado el que ofrece oportunidades para el inversor sabio, que sabe que un mercado a largo plazo ajusta el precio de las acciones para reflejar el valor real de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, en este corto plazo, ahí dice el mercado maníaco depresivo, porque toda la gente está vuelta loca vendiendo, comprando, que se va a acabar el mundo, la gente vende las acciones, que el mundo está en la prosperidad, la gente va a comprar muchas acciones, etcétera. Básicamente, este texto te dice, cuidado que en ese corto plazo la gente no piensa o piensa muy irracionalmente. Entonces, lo mejor es el largo plazo. Y es por eso que te habla un poquito de lo que es la psicología a largo plazo del inversor. Una persona paciente que espera el momento oportuno. Insisto, estamos pensando en más de 12 meses. ¿Ya? Y rentabilidad, porque en el fondo te va explicando, sobre todo en la bufetología avanzada, en la segunda parte del libro, que de qué manera obtener mayor rentabilidad respecto a las acciones. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, busca explicarte cómo no evadir impuestos, sino más bien cómo poder no,
aprovechar la manera en que no tengas que pagar tanto impuesto y al mismo tiempo cómo poder sobreextender el mayor o la mayor cantidad posible la rentabilidad para que ganes el máximo, ¿ya? Entonces, esas son como las temáticas adicionales que tiene el libro, pero de todas maneras se va trabajando, insisto, o sea, el texto, por lo menos la edición que yo tengo, que es Paidos, económica, eh, tiene un total de 310 páginas, ¿ya? Entonces tú vas a poder esperar de todos los conceptos anteriormente señalados y lo que yo estoy diciendo acá, mucho más en el texto. En definitiva, te puedo decir que el libro es accesible para novatos interesados en inversiones, por lo tanto, si a ti te agrada el tema de las inversiones, si estás empezando, es un excelente libro, de hecho yo te lo recomiendo, incluso antes que El inversor inteligente, ya que es un libro bastante relevante en el área de finanzas, pero este te va explicando conceptos que de repente en el inversor inteligente no se van explicando, ¿ya? Entonces es bastante cercano. Te sirve también para poder desarrollar estrategias de inversión a mediano y largo plazo, como ya dijimos, y posibilidad de profundizar en análisis más expertos. ¿A qué quiero llegar con esto? La misma autora lo dice a cada segundo, es posible, ella va aclarando muchos conceptos porque no sabe quién está leyendo el libro, y es por esa misma razón que va explicando mucho. Pero después cuando llegamos a la bufetología avanzada, para aquellas personas que ya sepan mucho de inversiones o del área de economía, puede ser más provechoso la parte 2. Y en ese sentido pueden profundizar mucho más su análisis en términos financieros. Eso ha sido todo. Espero haber ilustrado tu gusto por la lectura y específicamente de este texto. Espero verte en otra ocasión y ha sido un gusto. Ten un